Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad de Ciencias Económicas, Comercio Exterior y Negocios Internacionales. A continuación les vamos a hablar acerca de la ciencia, tecnología y conservación de la naturaleza. Muy buenas tardes, soy la estudiante Angie Pico y mi tema a exponer es la ciencia. La ciencia es la suma, el conjunto de los conocimientos sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, acumulados en el curso de la vida histórico-social. El objetivo de la ciencia consiste en dar un exacto cuadro del mundo. La ciencia se desarrolla y avanza con la evolución de la sociedad. El origen de la ciencia es el conocimiento, que comenzó a ser empleado por el científico Williams. La ciencia en general se conoce como un conjunto coherente de conocimientos relativos a ciertas categorías de hechos, de objetos o de fenómenos. Las ciencias pueden dividirse en tres grandes: ciencias formales, ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias formales están conformadas por la lógica, la matemática, las ciencias naturales, por la física, química, biología, psicología clínica, mientras que las ciencias sociales, psicología social, sociología, economía, historia, política, derecho, geografía, entre otras. Los fines de las ciencias es la predicción de cómo operan las generalizaciones en la aparición de nuevos fenómenos, el control y el posible manejo de las situaciones que se producen. Las características de la ciencia aspiran a descubrir las leyes que rigen el universo que nos rodea, analiza sus objetos de estudio tanto cuantitativa como cualitativamente, se fundamenta en las investigaciones, genera una importante cantidad de conocimientos especializados, se compone de un número importante de ramas o campos especializados. A continuación, quien les habla, Cindy Vilela, y me voy a referir sobre el desarrollo de la tecnología. La tecnología hace posible una nueva manera de producir un cambio físico o crea una posibilidad que no existía antes. La tecnología ayuda al hombre y le da herramientas de competitividad contra el medio o contra otras especies y aún contra su misma especie cuando el caso lo amerita. Cada vez los seres humanos son más dependientes de los artefactos. El desarrollo de las comunicaciones hace a casi todo el mundo dependiente de la información que llega al instante. Es difícil poder vivir en la actualidad sin el automóvil, el teléfono celular o computadora. Hay una dependencia casi patológica del televisor y de los enseres domésticos que usan todo tipo de energía. Así se puede afirmar que se carece completamente de libertad para la autodeterminación. La ciencia y la tecnología confieren al hombre grandes poderes con lo cual ponen a los seres humanos ante nuevas e importantes decisiones morales sobre cómo, cuándo y de qué manera se pueden utilizar dichos poderes. Solo en el periodo más reciente y el breve el hombre se ha desarrollado en números suficientes y ha adquirido bastante poder para convertirse en uno de los organismos potencialmente más peligrosos que el planeta haya albergado jamás. La ciencia y la tecnología pueden ser coadyuvantes para el control natal, para desarrollar ecosistemas como granjas de alimentos, para ampliar zonas de riego, para producir semillas mejoradas, para variar espacios de monocultivos y para muchos otros aspectos productivos. Si la naturaleza tiene sus propios mecanismos de defensa, el ser humano dotado de facultades superiores debe utilizar el poder de la ciencia y la tecnología para desarrollar también sus mecanismos de defensa y restituir su casa, que hasta ahora ha venido deteriorando continuamente. Se señala también el peligro de que la ciencia y la tecnología queden en manos de una élite de poder tecnológico y se utilicen con fines de dominio político que conduzcan a un totalitarismo pavoroso. ¿Qué se puede decir de las armas nucleares? De la amenaza de la guerra bacteriológica que ya ha sido usada, y así también de la destrucción permanente de la vegetación por medio de los desfoliadores como los que usaron en la guerra de Vietnam, donde se mata todo tipo de vegetación sin posibilidad de renovación.
Sabemos muy bien que la ciencia y la tecnología no suprimen nunca los elementos irreductibles de irracionalidad, incomprensión y angustia que caracterizan el riesgo a la catástrofe o a la infinita complejidad de la naturaleza, pero sabemos también que toda solución de la crisis ecológica estará relacionada necesariamente con la ciencia. Cuando los efectos de la tecnología se materializan en grandes daños ecológicos, es cuando se tiene que pensar en la relación de costo-beneficio, lo que hace considerar que el poder tecnológico también puede y debe ser usado con gran ventaja para el hombre. Usarlo para conservar la vida y la salud, aun cuando a veces parece ser innecesario conservar una vida que ya no tiene recuperación. Es, Esto solo se puede evitar dentro de una sociedad bien organizada, responsable, educada y fundamentalmente construida en torno a valores morales que tengan una orientación hacia el respeto de la persona humana, la justicia, la honestidad y la promoción del bien común. Dependemos todavía de manera absoluta y final de la naturaleza de este mundo, de la vida vegetal y animal con la que vivimos, y de tal dependencia no puede disminuir en virtud de nuestra tecnología, ni ésta puede asegurar nuestra supervivencia. Mi nombre es María Victoria Muñoz Chuez y les voy a hablar acerca de la agricultura e industria, contaminación agrícola, contaminación industrial, contaminación urbana y contaminación del mar. La agricultura e industria. Como se ha visto, la tecnología derivada del conocimiento científico ha coadyuvado enormemente en los últimos años a mejorar la producción alimentaria cualitativa y cuantitativamente. Tanto el desarrollo agrícola como el industrial han elevado la calidad de vida de los seres humanos, aunque lamentablemente existen muchas sociedades marginadas que no han disfrutado ni siquiera una parte mínima de estos beneficios. La contaminación agrícola. El desarrollo de la agricultura y el aumento de la productividad como consecuencia de mejores sistemas de riego, abonos químicos y el uso de venenos para destruir vegetales y animales dañinos. El uso de insecticidas, fungicidas y otros químicos afectan considerablemente amplios espectros de seres vivos, entre ellos plantas y animales que no son necesariamente malos, pero indispensables para mantener el equilibrio ecológico. La contaminación industrial. La industria requiere de grandes cantidades de energía y que por lo largo de tiempo han sido provenidas de combustibles fósiles. En esta forma, la actividad industrial es la que produce el mayor porcentaje de la contaminación atmosférica. Desde que empezó la época industrial, la humanidad ha retado a la naturaleza vertiendo la mayor cantidad de residuos tóxicos y partículas a la atmósfera. La contaminación urbana. La gran concentración poblacional en las ciudades debido a la continua emigración de las zonas agrícolas deprimidas económicamente es un fenómeno que se presenta a nivel mundial. Una de las fuentes de la contaminación más importante en la zona urbana es la concentración industrial, que es en las ciudades que se ha dejado crecer, ya que a las industrias les interesa estar cerca de los centros de consumo y hacen todo lo posible por violar las disposiciones relativas al control ambiental, aprovechando la corrupción de algunas autoridades. Contaminación del mar. Existen otros peligros a causa de la contaminación marítima, y es lo que muchos países no han aceptado. La disposición de residuos radioactivos, materiales bacteriológicos que han sido arrojados al mar profundo en contenedores supuestamente herméticos. Sin embargo, a causa de los movimientos del mar, los contenedores se han fracturado y liberado una cantidad de contaminantes sumamente peligrosos. Quien les habla a continuación, Angie Gutiérrez. Conservación de la naturaleza. La conservación de la naturaleza en sus distintas formas ha sido practicada por el hombre desde hace milenios. Los señores feudales se ocuparon de conservar sus bosques para asegurarse la buena caza. Nadie puede decir a un agricultor que no debe cortar los árboles frutales para hacer leña.
Estas son las primeras actitudes sobre cómo conservar los recursos que son de los tipos más normales. De los cambios tecnológicos ha surgido que aceleraron el crecimiento de la población con sus consecuencias inevitables de cada vez mayor presión sobre el medio natural. Hemos tenido que llegar a la hora actual para percatarnos de las consecuencias de la pérdida de tantos recursos. Dentro de la selección natural nos encontramos con las especies vivientes. Según lo definió Aristóteles, se vio que el hombre es un animal racional y esta condición de racionalidad es la que lo diferencia de todos los otros seres vivientes. A lo largo de su existencia, todos los organismos experimentan o desarrollan modificaciones. Se adaptan al medio y sufren modificaciones según las actividades o funciones que desempeñan, como por ejemplo, se endurecen las manos si el trabajo es manual, se engruesa la piel si se vive a la intemperie y se desarrollan los músculos o el cerebro. Estas son las modificaciones que producen rasgos que van variando de individuo a individuo y de región a región. Cambio de los ecosistemas. Prácticamente de todos los ecosistemas de la Tierra han sido transformados de forma significativa por las actividades humanas. En la segunda mitad del siglo XX, los ecosistemas se modificaron a un ritmo mayor que en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Algunos de los cambios más importantes han sido la transformación de bosques y praderas en tierras de cultivo, el desvío y almacenamiento de agua dulce en represas y la pérdida de zonas de manglares y de arrecifes de coral. Ningún ecosistema es estático ya que sufre cambios continuos por muchas razones, como lo son crecimiento o reducción de la población, modificaciones climáticas, plagas, agotamiento de recursos alimenticios y otros. Las mismas poblaciones modifican sus características a través del tiempo y así se observan mutaciones a causa de los cambios del medio ambiente. La naturaleza destructora y dentro de ellas encontramos las plagas. La plaga ha evolucionado con el tiempo desde el significado tradicional, donde se consideraba plaga a cualquier animal que producía daños, típicamente a los cultivos. Actualmente se entiende como plaga la situación en la que un ser vivo, no necesariamente un animal, produce mermas a los intereses de las personas, plantas cultivadas, animales domésticos, materiales o medios naturales. Dentro de las causas que hacen que un organismo se convierta en plaga, encontramos uno de ellos que es el monocultivo. Este simplifica la biodiversidad. Uno más es el uso intensivo de plaguicidas. Esto tiene un efecto negativo sobre los enemigos naturales y además provoca el desarrollo de la resistencia de las plagas. También nos encontramos con la fertilización mineral intensiva, que provoca los cambios en la fisiología de la planta, denominado trofobiosis. Y por último, la introducción accidental y deliberada de organismos no nativos. Parece ser que a consecuencia de la preocupación que existe sobre la degradación del medio ambiente, han surgido una serie de organizaciones de conservacionistas como mensajeros del desastre, que señalan las graves consecuencias que traerá para la humanidad en forma inmediata la destrucción de la naturaleza. Siguiendo con el tema la naturaleza destructora, quien les habla a continuación, Miriam Chávez. Entre las especies que forman parte de la naturaleza destructora, nos encontramos también con las especies dañinas. Como es de conocimiento, el hombre siempre ha combatido con dos especies naturales, como son la vegetal y animal, que son considerados una amenaza para el ecosistema, ya que la propagación de estas especies suelen afectar a regiones enteras. Entre estas especies dañinas tenemos a la ortiga venenosa, serpiente venenosa, el cannabis, bacterias, virus, entre otros. La situación de la Tierra en el cosmos, su particular formación de la tierra y agua y sus capas atmosféricas provocan una serie de fenómenos naturales de menor o mayor magnitud,
como son algunas de estas: el fenómeno del Niño, ciclones y huracanes, incendios forestales y los terremotos. El fenómeno del Niño. Este fenómeno surge del calentamiento periódico de las aguas del mar. Fundamentalmente se trata de un cambio de las temperaturas oceánicas y condiciones atmosféricas del Pacífico tropical. Estas condiciones desatan fuertes tormentas en algunas áreas y sequías en otras. Los ciclones y huracanes. Los ciclones son los remolinos gigantescos que por lo general se presentan en regiones tropicales. Producen viento desde los 60 a 200 kilómetros por hora. Se caracteriza por tener un núcleo más cálido, pero conforme se desarrolla y desplaza la tormenta tropical, se convierte en un huracán, que es un ciclón tropical pero con intensidad máxima, los cuales los vientos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros sobre hora y puede causar mucho daño. Incendios forestales. Son los fenómenos más destructivos de la flora y la fauna natural, que pueden contribuir generalmente a la contaminación atmosférica. Suelen darse de forma natural durante tiempos de sequías prolongadas y vientos fuertes. También suelen darse por las tormentas eléctricas, donde los rayos producen incendio en los bosques. Pero la mayoría de veces se produce a causa de la mano del hombre, por las actividades agropecuarias que se realizan en ella. Terremoto, también conocido como sismo o temblores, son movimientos vibratorios de la Tierra causados por algún disturbio inesperado, de origen natural en la profundidad de la Tierra. La intensidad del sismo se mide en función al daño que causa. En la actualidad, la escala más usual es la de Richter, que utiliza una fórmula matemática para calcular los daños causados por el sismo. Esta escala se puede resumir en la forma siguiente. La escala en magnitud 2 son movimientos leves que apenas se sienten. Magnitud de 4.5 son movimientos leves con daños menores. Magnitud 6, destrucciones no graves. Magnitud 8.5 es el máximo que se conoce, donde puede existir mucha destrucción. Muchos de los terremotos mayores han sido precedidos por ligeros sismos y también seguidos por otros de menores intensidad. Estos movimientos afectan en mayor o menor medida a la naturaleza, sobre todo cuando salen a la superficie, y desde luego están muy relacionados con las zonas volcánicas, los que también afectan a los ecosistemas. Los sismos pueden presentarse en las zonas marítimas, donde toman el nombre de maremotos, que ocasionan movimientos exagerados en el agua, manifestándose en enormes olas que pueden causar desequilibrio en la flora y la fauna marítima. Cuando estos movimientos se producen cerca de las costas, dañan el equilibrio ecológico y las estructuras de las obras humanas.